¿Qué pasaría si te dijera que hay animales que pueden desaparecer frente a tus ojos sin moverse ni un centímetro? En el reino animal, el camuflaje puede significar la diferencia entre vivir o morir, y algunas especies han llevado esta habilidad a niveles absolutamente increíbles. Hoy vamos a revelar a los 10 maestros absolutos del camuflaje. Algunos cambian de color en menos de un segundo, otros imitan flores, hojas, ramas o incluso rocas con una perfección que te dejará sin palabras. En la 10ª posición aparece el leopardo de las nieves, uno de los depredadores más difíciles de encontrar en estado salvaje. Su pelaje grisáceo, cubierto de manchas oscuras, se confunde con las rocas, la nieve y las sombras del Himalaya. Aunque vive en terrenos abiertos y montañosos, puede acercarse silenciosamente a sus presas sin ser visto hasta el último instante. De hecho, muchas cámaras trampa, instaladas durante meses, apenas logran captarlo unas pocas veces al año. En el 9º puesto tenemos al insecto palo, un auténtico maestro de la inmovilidad. Su cuerpo alargado parece una rama seca perfecta, con articulaciones que imitan pequeños nudos de madera. Pero lo más sorprendente es que muchas especies también se balancean suavemente cuando sopla el viento, copiando el movimiento natural de las plantas. Si permanece quieto entre arbustos o árboles, resulta prácticamente imposible distinguirlo del entorno, incluso para observadores experimentados. Llegando a la 8ª posición, encontramos a la mantis orquídea, una cazadora que usa el camuflaje de una manera completamente distinta. En lugar de esconderse para protegerse, lo utiliza para atraer víctimas. Su cuerpo reproduce la forma y los colores de una flor tropical, especialmente de una orquídea. Los insectos polinizadores creen que van a aterrizar sobre una planta llena de néctar, pero en realidad vuelan directo hacia una depredadora perfectamente disfrazada que los captura en cuestión de segundos. En el 7º lugar aparece el insecto hoja, posiblemente uno de los disfraces naturales más perfectos jamás vistos. Su cuerpo tiene venas, bordes irregulares y manchas que parecen daños reales de una hoja envejecida. Incluso imita partes secas o comidas por hongos para que el engaño sea todavía más convincente. Y cuando el viento mueve las ramas, este insecto balancea lentamente su cuerpo para reforzar la ilusión. El resultado es tan efectivo que muchas aves pasan literalmente frente a él sin detectarlo. A mitad del conteo, en la 6ª posición, está el increíble gecko cola de hoja de Madagascar. Este reptil parece una mezcla exacta entre corteza y hojas secas. Su cola irregular parece haber sido mordida por insectos, mientras que su piel reproduce texturas y colores del bosque con un detalle impresionante. Hasta sus ojos ayudan al disfraz gracias a patrones especiales que reducen reflejos visibles. Durante el día, permanece totalmente inmóvil sobre los árboles, convirtiéndose en uno de los reptiles más difíciles de localizar en la naturaleza. En la 5ª posición encontramos al pez piedra, un animal tan bien camuflado que puede ser peligroso incluso para los humanos. Su cuerpo parece una roca marina cubierta de algas, arena y sedimentos acumulados durante años. Permanece inmóvil, esperando que pequeños peces pasen cerca para atacarlos de forma explosiva. Muchas personas ni siquiera notan su presencia hasta pisarlo accidentalmente. Además de esconderse perfectamente, posee espinas con uno de los venenos más potentes del océano. En el 4º puesto llega el dragón de mar foliáceo, una criatura tan extraña que parece salida de una película de fantasía. Este pariente del caballito de mar posee extensiones en todo el cuerpo que parecen hojas flotando en el agua. Lo increíble es que esas estructuras no sirven para nadar, sino exclusivamente para camuflarse entre algas marinas. Cuando las corrientes oceánicas lo mueven lentamente, el dragón de mar se vuelve casi indistinguible de la vegetación marina que lo rodea. Entramos ahora al podio de los campeones del camuflaje. En el 3er lugar se encuentra el famoso camaleón, el reptil que convirtió el cambio de color en una auténtica obra de ingeniería biológica. Gracias a células especiales distribuidas en distintas capas de su piel, puede modificar tonalidades, brillos, reflejos, la temperatura o su estado emocional. Aunque muchos creen que cambia de color únicamente para esconderse, también lo utiliza para comunicarse con otros camaleones y demostrar dominio territorial.
Con la medalla de plata aparece la sepia, uno de los animales más avanzados del océano cuando hablamos de ocultarse. Su piel contiene millones de células capaces de cambiar color y patrones en menos de un segundo. Pero no solo eso, también puede modificar la textura de su cuerpo para parecer arena, rocas o corales. Ver una sepia desaparecer frente a tus ojos es probablemente una de las demostraciones de camuflaje más impresionantes de toda la naturaleza. Y finalmente, en el indiscutible primer lugar, llega el rey absoluto del camuflaje, el pulpo. Este animal posee uno de los sistemas de transformación más sofisticados conocidos en el planeta. Puede cambiar color, textura y patrones casi instantáneamente gracias a miles de cromatóforos distribuidos por su piel. Pero el más increíble es el pulpo imitador, capaz de copiar la apariencia y comportamiento de criaturas peligrosas como peces venenosos o serpientes marinas para engañar tanto a depredadores como a presas. La naturaleza nunca deja de sorprender. Estos animales poseen una creatividad infinita cuando se trata de la supervivencia y la adaptación en nuestro planeta. El camuflaje no es solo un truco visual asombroso, sino una obra maestra de la evolución que resalta la increíble conexión entre los animales y sus hábitats. Cuéntanos, ¿qué animal te sorprendió más? Compártelo con quien ame estos maestros del disfraz.